estado adorando a Dios. Amén. Bendiciendo su nombre. Pero ahora es el momento en el cual Dios te puede hablar. Amén. ¿Cuántos creen que Dios le puede hablar? Amén. Yo creo que Dios me puede hablar por medio de su palabra. Amén. Vamos a leer unos pocos versículos, amén, que se encuentran en el libro de los Hechos, capítulo 9. Vamos a leer algunos versos salteados. El 21, Manolo. Dice así la palabra del Señor. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba Jerusalén? Versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Verso 26. Mas cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Amén a la palabra del Señor. Amén. Tomamos así. Sigue. Eliseo, por favor. Ahí. Gloria a Dios. Como vosotros sabéis, hermanos, yo nunca le pongo títulos a los mensajes, nunca lo he hecho, no me gusta, es algo que no veo. Nunca he hecho eso, no le pongo títulos a los mensajes. Pero si yo tuviese que ponerle un título a este mensaje, el título que le pondría sería este: tendrán muchos desengaños. Gloria a Dios. Hoy no pretendo traerte un mensaje de doctrina, aunque sabes que predico mucho, ni de teología, ni pretendo traerte un mensaje de profecía, ni tan siquiera devocional. No quiero que te emociones y pegues brincos en el asiento. Hoy te traigo un mensaje pastoral, porque quiero hacerte bien. Aleluya. ¿Por qué he tomado estos textos? Miren, como todos bien ustedes saben, el apóstol Pablo era un hombre muy importante en Israel, muchísimo. Hay algunos escritos, incluso antiguos, Eduardo, que dicen que pertenecía al Sanedrín, pero que al quedarse viudo dejó de pertenecer al Sanedrín. Sea verdad o sea mentira, da igual. Pablo era un hombre de mucho rango, era un hebreo de muchísimo rango. Y su vida, pues era una vida enfrentada al Evangelio. Pero cuando el Evangelio se manifiesta en Jerusalén de una forma tan poderosa, por medio de Pedro y por Juan, por medio de los apóstoles, cuando en Jerusalén empieza a convulsionarse la ciudad, no solamente por el ministerio de Cristo, sino por todo lo que vino después, ¿vale? La iglesia empezó a tomar forma y en la iglesia empezó a haber milagros, señales, prodigios, convertimientos. Y Pablo, pues, quizá en un celo bueno, porque él amaba a Dios, en un celo bueno se enfrentó a la iglesia porque no veía que la iglesia era algo correcto. Como todos vosotros sabéis, llegó un momento, yo creo que ese fue un momento culminante en el ministerio de Pablo, y fue cuando vino el primer mártir de la iglesia, que fue Esteban, y dice la Biblia que él tomó la ropa de Esteban, veía y asentía en el asesinato y apedreamiento y tortura de Esteban. Ese era Pablo. Dice la Biblia que cogía cartas y perseguía a los cristianos y los entregaba en las autoridades. Pero ahora dice la Biblia, familia, que Dios en Damasco tiene un encuentro con él. Todos conocen la historia. Y ahora cuando él tiene un encuentro con Dios, ahora Pablo va a esos cristianos y se presenta como un hermano. Claro, tu testimonio no me dice que pueda ser mi hermano.
Y ahora dice la Biblia, hemos leído, y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, y todos los que le oían estaban atónitos, y decían, ¿no es este aquel que perseguía en Jerusalén? Dice la Biblia, y Saulo se esforzaba más, porque él sabía que no lo recibía, y se esforzaba más en demostrar que verdaderamente había conocido a Dios. Y ahora un paso más, en el afán del apóstol Pablo de integrarse en la obra y poder ejercer, trabajar y hacer bien, dijo, ¿dónde está el centro de todo? En Jerusalén. Me voy a Jerusalén. Yo quiero conocer a los apóstoles que estuvieron con Jesús, aquel con el que he hablado. Se equivocó, dice la Biblia. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero le tenían miedo, no creyendo que fuese un discípulo. Se creían que era mentira todo. Le tenían miedo, hermanos. Le tenían pánico. Porque sabían de dónde venía, sabían cómo era, no tenían testimonio absolutamente de nada. Y ahora quiero por un momento que te metas en la mente del apóstol. Mirad, yo soy Pablo y yo me pongo en su mente, ¿vale? Vamos a ver, yo soy un principal de Israel. Tengo una economía muy saneada porque los principales de Israel vivían del erario público. Tengo mucho dinero, vivo muy bien, tengo el respeto de la gente. Además, amo a Dios profundamente. Además, soy un maestro de teología hebraica. Soy una eminencia. Y ahora lo dejo todo porque yo he tenido un encuentro verdadero con Dios. Yo he conocido a Dios. Tengo un encuentro verdadero con Dios y ahora solamente empezar a caminar en el Evangelio son problemas. ¿Me voy a decirle a mis hermanos que me he hecho cristiano? Nadie me cree. Voy a decirle a los de Israel que creo en Jesucristo. No me creen. Miren, me voy a Jerusalén, hablo con los ancianos y con los apóstoles. No me sacan vacío. No me hacen caso, no me respetan. Me voy a Jerusalén y me voy a predicar a otros lugares. Llega a una ciudad y lo apedrean. Llega a otra ciudad, una paliza con varas. Gloria a Dios. Sigue predicando el Evangelio y se discute con Bernabé y se pelea. Se discute con Marcos y se pelea. La vida de Pablo era una llaga. Y para postres lo llevan delante de un hombre poderoso y él apela a Roma. Se lo llevan a Roma y cuando va de camino, un barco, una tormenta, entran en Malta, le pica una víbora. Hermanos, por un momento, si yo me pongo a analizar la vida de Pablo, ¿cuántas veces yo siendo Pablo hubiera dicho, ya vale, hombre, ya vale? Pero si yo he renunciado a cosas muy buenas, si yo tenía una posición extraordinaria en Israel, si yo creía y creo en el Dios verdadero, hombre, si yo como pueblo de Dios puedo seguir mi camino, ¿qué necesidad tengo yo de esto? Me desprecian, me pegan, me encarcelan, me apalean. Y ahora escucha, dice la Biblia. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Si Bernabé no lo coge de la mano y lo presenta en Jerusalén, Pablo jamás lo hubiesen recibido. Nunca. No hubiese pertenecido al grupo ni de los apóstoles, ni de los ancianos, ni de nada, si no hubiese habido un Bernabé. ¿Por qué valió la palabra de Bernabé? Muy sencillo. Porque Bernabé tenía algo que se llama testimonio. ¿Y quién era Bernabé? Yo te lo voy a decir. Nos vamos en los capítulos más para atrás y dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé,
que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Quién era Bernabé? Bernabé era un caso muy parecido al del apóstol Pablo. Bernabé era levita, trabajaba en el templo, él cantaba a Dios en el templo y adoraba al verdadero Dios de Israel. Además, este Bernabé era un hombre que monetariamente iba bien, porque su familia venía de Chipre y eran ricos. Pero dice la Biblia, conociendo el Evangelio, Bernabé dijo: no quiero saber nada de la religión, no quiero saber nada del templo, no quiero saber nada de las mentiras de los maestros de Israel, acepto a Jesús como mi Salvador y ahora mi casa, mi heredad, mi dinero, mi riqueza, lo dejo todo y lo pongo a los pies del Señor. Me voy con los apóstoles a predicar, me voy a ser evangelista, me voy a ser misionero. Claro, tenía un testimonio tremendo delante de los apóstoles. Cuando este hombre coge al apóstol Pablo de la mano y lo trae, tratándose de Bernabé, lo respetaron. Gloria al nombre del Señor. Pero el testimonio del apóstol Pablo por sí no tenía testimonio, no lo recibía. ¿Por qué te cuento esto? Quiero contarte esto, hermanos, para que le des valor a un área de tu vida cristiana. Desde este púlpito yo no me voy a cansar nunca de decirte que ores, que ayunes, que leas la palabra, que te comportes como un cristiano, porque eso es la espina dorsal de un cristiano, la palabra, la oración. Pero hoy te quiero hablar de otra cosa, y cuando yo lo diga, la iglesia tiene que recibirlo con un fuerte amén. Quiero hablarte del testimonio. Amén. ¿Qué importancia le das a un testimonio? Miren, tener un testimonio íntegro para con la iglesia y para con Dios es muy importante. Porque miren, la gente, escuchen, la gente que te rodea, en muchos casos, no necesita que le des un tratado de teología y que le hables de muchos versos de la Biblia y que le expliques muchas cosas de las profecías. No, la gente que te rodea tiene que ver en ti un cristiano y una cristiana. Es lo primero que tienen que ver en ti. Porque cuando alguien ve a un miembro de la iglesia de Totana comportarse como un cristiano, es una bendición para él y para la iglesia. Necesitamos hombres y mujeres en la iglesia de Totana de testimonio. Necesitamos hombres y mujeres en la iglesia de Totana con credibilidad. Decía el hermano Eduardo, esto se está quedando pequeño. Amén. Necesitamos un local más grande. Amén. Pero si queremos ver con nuestros ojos que la obra de Dios siga creciendo, toda la iglesia tenemos que ser como una carta escrita en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de hablar. Si eres cristiano, tienes que hablar como un cristiano. Si eres cristiana, tienes que vivir como una cristiana. Si somos cristianos, tenemos que comportarnos como lo que somos, verdaderos hijos del Señor. Porque en vano está que yo diga que soy cristiano si mi vida no lo avala. ¿Quién dijo que ser cristiano era algo fácil? Nadie te ha dicho eso. Nadie te ha dicho eso. Acabamos de decir que a Pablo tuvo que sufrir mucho. Dice la Biblia, mira, no solamente le pegaron, lo azotaron y lo encarcelaron. Pablo tuvo una de las peores experiencias que puede tener una persona dentro de la iglesia. Dice la Biblia que estando preso, dice, todos, no hace ninguna excepción, todos me abandonaron. Los mismos que estaban predicando con él, pero sí, los mismos que se iban con él a visitar, que iban a abrir campo, que iban a predicar, esos mismos, cuando estaba preso, lo dejaron solo. Los mismos que lo invitaban a cenar en las casas, cuando iba a las iglesias a predicar, esos mismos se olvidaron de él. Aquellos mismos que recibieron por la
administración del Espíritu en su persona, sanidad en el cuerpo, se olvidaron de él. Todo el mundo se olvidó del apóstol Pablo. Tuvo muchos desengaños. Ahora yo te voy a hacer a ti una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido desengañado y desengañada en la iglesia? No te estoy hablando de tu familia, no te estoy hablando de tus amigos, no. ¿En la iglesia alguna vez has sufrido desengaños? Yo sí. A mí me han desengañado muchas personas. ¿Alguna vez te has sentido herida y herido por personas de la propia iglesia? Como os he dicho antes, este es un mensaje pastoral. Os voy a decir una cosa. Forma parte de la vida del cristiano la guerra. ¿Saben que la primera consecuencia de una guerra son los hospitales de campaña? Donde hay guerra, hay heridos. Obligatoriamente. Y el día que decidiste ser cristiano y ser cristiana, no solamente te enrolaste en un ejército, que es el ejército del cielo, te enrolaste en una guerra. Y vas a tener guerra, claro que sí. Probablemente te van a azotar espiritualmente. Probablemente vas a recibir muchos palos en el espíritu. Probablemente el enemigo se va a levantar contra tu persona y contra tu casa. Probablemente Satanás va a querer deshacer toda la obra de Dios en tu vida y en tu casa. Probablemente muchas personas no van a creer lo que Dios ha podido hacer contigo. Probablemente muchas personas no van a creer que realmente eres un hijo y eres una hija de Dios. Pero hoy hay aquí un Bernabé bendito, que es la persona del Señor Jesucristo, que te toma de la mano, te planta en medio de su obra y hoy te dice: hijo mío, hija mía, aunque nadie lo vea, yo sí te veo, yo sé que me amas, yo sé que me buscas. No necesitas la validación de los hombres, necesitas la validación del Espíritu del Señor. Y cuando un hombre y una mujer tienen la validación de Dios, no hace falta que te pegues golpes de pecho, no hace falta que digas que llevas 20 años en el culto, no hace falta que te justifiques. Cuando el Espíritu de Dios te toma de la mano y te valida, es el Espíritu el que reafirma tu testimonio en medio de tu vida. Yo he conocido a mucha gente, que si los oyes hablar de palmas, sabe más que el Papa de Roma de la Biblia. Son 14 teólogos y medio. No hay versículo que no se sepa. Conocen la estructura del culto de manera maravillosa. Es que yo llevo 20 años. Es que yo he pasado mucho. Es que el Evangelio es mi casa. Si luego tu vida deja mucho que desear, ¿de qué te vale que te sepas la Biblia de pe a pa? ¿De qué te vale que sepas todas las cosas del culto? ¿De qué te vale que tengas en tu casa 2.000 euros el libro? Eso no vale para nada. Tienes que tener un testimonio verdadero, un testimonio íntegro. Tienes que ser cristiano. Los que no crean, digan amén. A mí no me valen los habladores. ¿Por qué? Bernabé cogió a Pablo y lo presentó como un verdadero cristiano. Donde hemos leído 3 versículos más para atrás, dice la Biblia: algunos judíos, escuchando a Pablo, propusieron matarlo. Tuvieron que tirarlo por una ventana y bajarlo con una cesta porque le querían quitar la vida. Hemos escuchado que se quedó ciego, que cayó de una cabalgadura. Y Bernabé dio un cambio real. No fue un cambio de aquí. La iglesia del Señor necesita
verdaderos cristianos. Uy, qué pocos. Lo voy a volver a decir. La iglesia de Totana necesita verdaderos cristianos. La iglesia de Totana necesita hombres y mujeres íntegros. ¿Vas a tener desengaños? Claro que los vas a tener. ¿Te va a defraudar mucha gente? Claro que te va a defraudar mucha gente. ¿Vas a sentir el azote de las problemáticas? Claro que vas a sentir el azote. Pero hoy te lanzo una palabra. ¡Merece la pena! ¿Cuántos creen que merece la pena ser un verdadero cristiano? Y dicen ¡amén! Yo quiero que vean en mí a un cristiano. Miren, yo soy vuestro pastor por la gracia de Dios, pero por encima de ser vuestro pastor, yo quiero ser un cristiano. Porque mi vida no es solamente la iglesia de Totana. Yo tengo una vida muy amplia y muy grande y una casa muy grande. Y yo tengo que ser cristiano antes de ser el pastor de Totana, durante el tiempo que sea pastor de Totana y después de ser pastor de Totana. Porque no hay cosa más grande y más importante para un hombre y para una mujer que ser un hijo de Dios. Pero no solamente hay que serlo, hay que demostrarlo. ¿Qué es un anciano bíblicamente? ¿Alguien me puede decir lo que es un anciano? Lo voy a decir yo. Un anciano es un gitano que lleva 40 años en el culto, con 80 años y con canas y que tiene mucha educación y mucho respeto. Conozco ancianos de iglesias con 30 años. Un anciano no es un gitano mayor que sea un buen gitano, eso no es un anciano. Un anciano, según los marcos y los cánones de la iglesia, ¿sabes cuál es? Aquel que no falla al culto. ¿Cómo, hermanos? Que cuando está lloviendo, viene al culto. Que cuando hace 40 grados de calor, va haciendo así por la calle y se viene al culto. Aquel que cuando la iglesia está reventada y viene el Denis y vienen 1000 personas, está primero con el traje y tú bien peinado. Pero cuando la iglesia está pasando un mal momento porque el pastor no le gusta, o por yo que sé que había un jaleo en la iglesia y se ha vaciado, también sigue estando primero. Un anciano es aquel que apoya al pastor, le guste o no le guste. Es que el pastor es un mala sombra que no me saluda, pues yo tampoco le voy a saludar. No, el anciano es el que tiene la madurez espiritual, que si el pastor no lo saluda, va a él y le da un abrazo. Dios te bendiga. El anciano es aquel que cuando sabe que alguien tiene necesidad, lo busca, lo ayuda y suple su necesidad. El anciano no es el que todo lo cuestiona. El anciano es el que todo lo apoya y lo hace un año, otro año, otro año, otro año, otro año. ¡Gloria a Dios! Porque hacer lo que yo he dicho se puede hacer. Pero te voy a decir algo. No sé yo si apagar eso. ¿Saben que se puede fingir un falso testimonio? ¿Has visto lo que te acabo de decir? En total llevo muy poco tiempo. Llevamos unos pocos meses. Pero yo conozco a gente así, de otra iglesia. Le da un ataque de chichones, se meten al culto. Son los santos y las santas. Los primeros para todo. Los tienes para lo que quieres. Hermano, lo que necesites, mi casa está abierta. Y muchas disposición. Hay una oración, media hora antes ya está. Hay un ayuno, media hora antes ya está. Llega la hora del culto, media hora antes ya está. La cara de santo y la cara de santo, un fenómeno. Un mes, 2 meses, 3. Mira, te voy a decir una cosa. Si no hay un cambio genuino de parte de Dios, al final se te ve el plumero. Porque puedes fingir un tiempo, al final las tripas salen. El cristiano no es el que dice que es cristiano. El cristiano es aquel que ha venido el Espíritu de Dios y que ha tirado la cabalgadura. El cristiano es el que las tripas, las entrañas, te han dado la vuelta y ya no tiene las mismas tripas, ya no tiene
Los que entiendan esto, digan amén. Mirad, donde te metiste y donde te enrolaste es una guerra, lo he dicho ya varias veces. Pero en esta guerra podrás perder muchas batallas, pero al final la guerra la gana Dios. Amén. Mira, te voy a leer un versículo. En el mismo libro de los Hechos. Dice la Biblia que Dios se le aparece al apóstol Pablo. Mira lo que le dice. Levanta, está escrito en rojo, y dice: levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santos. Pablo levanta. Señor, que me han pegado muchas veces, levanta. Señor, que me han levantado falsos testimonios, que me han dicho que no soy cristiano verdadero, que los apóstoles, que los hermanos no se juntan conmigo. Pablo levanta. Señor, pero si he sanado a gente que se ha levantado entre los muertos y me han pegado y me han metido en la cárcel como el pago. Pablo levanta, porque tengo una misión para ti, para que por medio de tu testimonio se conviertan esos mismos que te critican, esos mismos que te pegan, esos mismos que te acechan. Iglesia, hermano, ¿tienes problemas? ¿Estás pasando batalla? ¿Tienes llantos de madrugada? Hoy te dice el Señor: ponte de pie. Señores, que no puedo más, ponte de pie. Es que me rodean culebros, ora por ellos. Es que me han hecho daño, ora por los que te han hecho daño. Señor, que no puedo más, ora porque Dios te da la puerta. Así te dice el Señor. Esto lo digo yo, y no una profecía. No se ve, está escrito en rojo. Habla Jesús de Nazaret. Cuentan una anécdota. En una guerra que hubo en Europa, en Escocia, había un capitán de tropa que lanzó su sable y fueron a la guerra para reconquistar su tierra que estaba invadida. Pero tenían una lluvia de balas, tenían una lluvia de morteros, una lluvia de bombas, era un campo de minas, era terrible. Los soldados estaban temblando, iban con la metralleta, iban con la metralleta, iban con el casco medio torcido, la ropa desaliñada, iban con maricos. Y cuenta la historia que el capitán que iba delante, cerca de él, cayó una bomba y la metralla le pegó fuerte y lo lanzó varios metros. Y vieron los soldados como el capitán estaba en el suelo y en sus costados empezó a salir sangre. Los soldados se asustaron y se tiraron a tierra y se tapaban la cabeza. Gloria a Dios. Pero cuenta esta anécdota que aquel capitán estaba herido de muerte, estaba medio moribundo, pero sacó fuerzas de la vida y se puso en pie. Y aun sangrando el cuerpo les dijo a sus soldados: soldados valientes, no me han matado, sigo en pie, habéis sido llamados para defender esta tierra, seguid y pelear. Y cuenta la historia que los soldados tomaron ánimo y de una manera milagrosa conquistaron la tierra sin saber que el capitán había muerto. ¿Sientes que cerca de ti caminas en un campo de minas? ¿Sientes que cerca de ti han caído bombas de mortero? ¿Sientes que cerca de ti tienes una balacera? ¿Estás viendo que no puedes más? ¿Has mirado a la cruz y has visto al capitán que no responde? ¿Te has puesto de rodillas y has visto que el capitán no habla? Parece que está muerto. El capitán hoy se pone de pie y te dice: ejército, no estoy muerto, sigo
Cantaba la hermana Mari y el Antón. La mayoría ni saben eso. El Antón es de Alcantarilla. Y la Mari es de Murcia. ¿Se acordáis de una alabanza que decía como el cielo brama? Esa es. Y había una alabanza que decía: ven ahora y pelea. Probablemente las hermanas no se acuerden de la alabanza. Ven ahora y pelea, decía la alabanza. ¿Te acuerdas tú, Nieves, de esa alabanza? Ven ahora y pelea, ven ahora y pelea. Mire, voy a cerrar. Necesito guerreros y guerreras en total. Necesito valientes hombres y mujeres que quieran pelear. ¿Cuántos apuntan? A ver, pocas manos. ¿Cuántos apuntan a la guerra? Yo vengo a Totana. Escuchen, yo tengo una casa grande. Yo tengo una familia muy grande y muchas obligaciones. Yo aquí no vengo a perder el tiempo. Yo aquí no vengo a perder el tiempo. Yo vengo a hacer la guerra. Yo vengo a trabajar en la obra. Necesito mano. ¿Y qué necesitas, Manolo? Que resistas, que aguantes, que guardes tu testimonio, que seas una persona de oración, que seas una persona de testimonio, y que aquí en el pueblo, cuando hablen de ti, hagan como con Pablo, que al final tuvieron que reconocer que era un hombre de Dios. Porque aquel al que pegaban, aquel al que maltrataban, aquel que los discípulos no lo recibían, dice la Biblia que el apóstol Pedro tuvo que echarle la mano y decir: te reconozco como un hermano. Gloria a Dios. En este día, iglesia, te digo, guarda y cuida tu testimonio, porque en esta guerra es imprescindible. Os necesito.